días, profesor y compañeros. Les damos la bienvenida a nuestro proyecto audiovisual titulado Los Kainas, el rostro cruel de una sociedad sin empatía, basado en el cuento del escritor peruano César Vallejo. Antes de comenzar, queremos compartir una frase que resume el mensaje de este trabajo. La empatía nos permite comprender el dolor de los demás y construir un mundo mejor. Que en inglés sería Empathy allows us to understand others' pain and build a better world. En este proyecto audiovisual reflexionaremos sobre cómo la discriminación, los perjuicios y la falta de empatía afectan a las personas con problemas de salud mental, una realidad que sigue presente en nuestra sociedad. Antes de analizar el cuento, conoceremos unos datos pocos conocidos de su autor. César Vallejo quiso estudiar medicina, pero tuvo que abandonar la carrera por problemas económicos. Trabajó como profesor antes de dedicarse por completo a la literatura y al periodismo. Fue encarcelado durante 112 días en Trujillo por una acusación injusta, experiencia que influyó profundamente en su obra. Vivió en París en condiciones de pobreza y durante un tiempo se hospedó en el Hotel Richelieu, donde atravesó una fuerte crisis económica antes de alcanzar el reconocimiento internacional. Además de poeta, fue periodista y escribió artículos sobre política, cultura y sociedad. En su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, escribió la famosa frase «Me moriré en París, con aguacero». Años después, falleció en esa ciudad, en un día lluvioso. Su reconocimiento mundial llegó después de su muerte y en la actualidad es considerado uno de los poetas más importantes del Perú y de la literatura universal. Para entender mejor el cuento de los Kainas, primero debemos conocer cómo era el Perú en esa época. César Vallejo escribió esta obra inspirándose en la realidad que vivían muchas comunidades andinas. Por eso, a continuación, explicaré el contexto social, político, cultural y económico. Contexto social. En esa época había una gran diferencia entre la ciudad y el campo. Los pueblos andinos estaban muy alejados y tenían poco acceso a la educación y a la salud. Además, las personas con problemas mentales no recibían tratamiento ni apoyo y muchas veces eran rechazadas por la sociedad. Eso se refleja en los Kainas, donde la locura termina afectando a toda la comunidad. Contexto político. En el año 20 el gobierno no prestaba mucha atención a los pueblos de la sierra. Había pocos servicios públicos y las autoridades casi no llegaban a esas zonas. Por eso en el cuento de los Kainas el pueblo parece abandonado y sin ayuda para enfrentar el problema. Contexto cultural. En ese tiempo los escritores empezaron a hablar más sobre la vida de los Andes y las dificultades que enfrentaban sus habitantes. César Vallejo utilizaba este cuento para mostrar el aislamiento y la deshumanización y el miedo que pueda existir dentro de una comunidad. Contexto económico. La mayoría de las personas vivían de la agricultura y muchas familias eran pobres. Debido a la falta de recursos, los pueblos estaban aislados y tenían pocas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Esta situación también se refleja en los cuentos Los Kainas. Para comprender a fondo la crudeza de los Kainas es necesario analizar tres situaciones clave donde la falta de empatía y la alineación se hacen evidentes. Primero, observamos el deterioro mental de Luis Urquidi. Su entorno social se niega a brindarle ayuda o asistencia médica. Cuando empieza a mostrar su delirio, cuando empieza a manifestar su delirio creyéndose un primate o caina, y en vez de eso la estigmatiza y rechaza, dejándolo completamente aislado. En segundo lugar, vemos cómo esta crisis rompe las fronteras individuales y se extiende a su núcleo familiar. Su madre y sus hermanas acaban siendo víctimas de la misma alineación, como resultado del desinterés y la desconexión absoluta de la comunidad con respecto a un hogar vulnerable. Finalmente, la tercera situación nos muestra el rostro más cruel de la sociedad. El pueblo entero mira con desprecio o indiferencia cómo los personajes pierden su dignidad humana, convirtiendo una tragedia de salud mental en un reflejo de deshumanización masiva. Gracias. Explicación de la relación entre las situaciones problemáticas del cuento con la ODS-10. En el cuento Los Kainas de César Vallejo, la problemática principal
es la desigualdad social, la exclusión y el trato inhumano hacia las personas más vulnerables. La obra muestra una realidad donde algunas personas tienen poder y otras sufren abuso, desprecio y discriminación. Esto permite ver cómo la sociedad puede ser injusta con quienes tienen menos oportunidades. Esta situación tiene relación con la ODS 10 porque este objetivo busca reducir las desigualdades y promover la inclusión de todas las personas. En el cuento ocurre todo lo contrario, hay separación entre los que dominan y los que son marginados. Por eso César Vallejo hace una crítica social muy fuerte, invitándonos a reflexionar sobre una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. En el cuento Los Kainas, César Vallejo nos muestra una sociedad marcada por la incomprensión, los perjuicios y la exclusión hacia las personas con problemas mentales. Esta problemática está relacionada con el ODS 10, que busca disminuir las desigualdades, y con el ODS 16, que busca una sociedad que promueve una sociedad justa, pacífica e inclusiva. Como estudiantes universitarios tenemos la responsabilidad de fomentar el respeto hacia todas las personas, sin importar sus diferencias culturales, sociales o económicas. También promover el pensamiento crítico para así evitar la discriminación o los estereotipos que puedan afectar una buena convivencia. Además, podemos participar en campañas de sensibilización y también en voluntariados que puedan contribuir a la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin excepción ninguna. La educación universitaria no solamente forma profesionales, sino también ciudadanos comprometidos con la justicia social. Por ello, nuestro rol es actuar con responsabilidad, respeto y solidaridad para contribuir a una sociedad más inclusiva y pacífica, tal como lo dice el ODS 10 y 16. Bueno, yo voy a hablar sobre propuestas de acciones de solución en la construcción de sociedades más justas y pacíficas relacionadas con el cuento y la ODS 10 y 16. Como primera propuesta está promover el respeto y la empatía hacia todas las personas sin importar sus diferencias. Rechazar cualquier forma de discriminación, exclusión o violencia dentro de la sociedad. Fomentar la educación en valores como la tolerancia, la justicia y la solidaridad. Impulsar espacios de diálogos para resolver conflictos de manera pacífica. Crear campañas donde se hable sobre la importancia de la inclusión y la igualdad de oportunidades. Se debería relacionar estas acciones con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades. También se debería vincular con la ODS 16, que promueve sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Como estudiantes debemos contribuir mediante acciones responsables que favorezcan la convivencia y el respeto. Y por último, Los Kainas nos deja una reflexión que sigue siendo muy actual. El miedo, la ignorancia y los perjuicios pueden llevar a una sociedad a rechazar y a deshumanizar a quienes son diferentes o enfrentan problemas de salud mental. César Vallejo nos invita a comprender que toda persona merece respeto, comprensión y un trato digno, sin importar su condición. Este mensaje se relaciona con el ODS 10, el ODS 16, ya que ambos promueven la igualdad, la inclusión y el respeto por los derechos humanos. Como estudiantes y ciudadanos debemos de fomentar la empatía, la solidaridad y la tolerancia para construir una sociedad más justa, donde las diferencias sean valoradas y no sean motivo de discriminación. Muchísimas gracias.